Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez. Saludos a ustedes que nos ve a través de Canal 23 en la señal abierta de televisión en la zona oriental del país, también a nivel nacional a través de los cables de Tigo y Claro. Muchos temas en agenda para esta noche: la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía para casos de lesa humanidad, la obligatoriedad para que los diputados suplentes también sean electos de forma directa o con el voto del ciudadano, la suspensión de la entrada en vigencia del 13% a la tarifa eléctrica del país, todo esto por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para hablar también de la situación fiscal, elección de Corte de Cuentas de la República, 900 millones de dólares y otros temas que están en la coyuntura. Promete bastante la entrevista de esta noche. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que pueden participar marcando nuestros teléfonos directos en estudios, el 22630023 y también el 22649179. Esta noche, como habíamos anunciado, está con nosotros en nuestros estudios acá desde la ciudad capital San Salvador, Lorena Peña, diputada del FMLN, presidenta de la Asamblea Legislativa, y vamos a conversar con ella entonces. Buenas noches, presidenta. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, William. Un gusto estar nuevamente contigo en entrevista. Bueno, gracias, diputada. Para comenzar, el tema caliente, digamos, inmediato, hace más o menos una hora y fracción que lo hemos conocido a través de la red social de Twitter, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional. Bueno, aquí se está hablando de casos concretos para el caso de lesa humanidad. Para esos casos queda entonces prácticamente eliminada la ley de amnistía. ¿Su primera impresión sobre esta decisión de la Sala, presidenta? Bueno, tenemos que leerla más despacio para ver todas sus implicaciones. Yo solo he leído lo que ha aparecido en Twitter. En principio, yo quiero decirles de que es cierto que en el acuerdo de paz no hubo ningún acuerdo de ley de amnistía. Y recientemente la Asamblea votó un recomendable a la Sala para que no la sacara como inconstitucional, y el FMLN se abstuvo de votar en esa votación porque por principio partíamos de que un gobierno no se puede amnistiar a sí mismo, y esa ley tenía esos defectos. Sin embargo, creo que hay que leer con más detalle la sentencia, que nos deberá ser notificada a la mayor brevedad para poder conocer sus efectos, porque de lo poco que he leído hace algunas diferencias. Hay ciertos hechos que los deroga desde el 80 hasta el 92, y veo que hay otro tipo de hechos donde dice que solo se deben juzgar del 1 de junio del 89 hasta el 92, entonces también hay que ver esas diferencias. Y que se entiende por delitos de lesa humanidad, para poder tener una idea más completa. Claro, bueno, esto a todo el mundo nos ha caído bastante de inmediato y lo hemos alcanzado a leer algunos párrafos, que es justamente lo que tenemos proyectado acá en pantalla, diputada, y hay un párrafo que me llama la atención y es en la página 3, creo que está esto. Dice: para los efectos de esta sentencia se entenderá que los hechos que quedan excluidos de la amnistía son los atribuidos a ambas partes, que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Los hechos excluidos de la amnistía tras la finalización del conflicto armado son los casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad. Tampoco han prescrito y por lo tanto no gozan de amnistía y están sujetos a investigación, juzgamiento y sanción todos los hechos sucedidos desde el 1 del sexto mes, sería esto, de 1989, al 16 de enero de 1992, que es cuando se firman los acuerdos de paz. Sí. Cometidos, dice, por funcionarios públicos, civiles o militares, en los términos y condiciones que establece el artículo 244 de la Constitución. Pues por eso no entiendo por qué para los funcionarios públicos solo del 89 en adelante, y los funcionarios públicos del 89 al 80, ¿por qué perdona, no sé, a todos los jueces que no investigaron los desaparecimientos? Es decir, tengo dudas. Yo preferiría dar una opinión más sólida una vez hayamos hecho una lectura adecuada y podamos tener conclusiones adecuadas. Claro, pero vaya, hay también algunos quiero elementos... conocer el razonamiento. Sí. Dicen que hay un voto disidente, que van a darlo a conocer el razonamiento del voto disidente. Que fue el caso de Belarmino Jaime, debo entender. No sé, no dicen quién en el Twitter.
Ahora bien, cuando antes de entrar a la entrevista le consultaba, bueno, más bien era una reflexión a modo de pregunta. En el caso, cuando se establece de lesa humanidad, ¿usted logra un poco interpretar o entender cómo sería la aplicación del término, del concepto? ¿Cuáles son los casos de lesa humanidad? Porque acá todo el mundo se pregunta, bueno, de lesa humanidad son los cometidos por el ejército, hay casos de lesa humanidad que pudo haber cometido el FMLN, caso Zona Rosa, el asesinato de Rodríguez Por, alcaldes. Es que nosotros acabamos de aprobar el Tratado de la Corte Penal Internacional. Claro. Y ahí hay una definición de lesa humanidad que podría ser ilustrativa, pero no sé si es la misma a que se refiere la sentencia, ¿verdad? Donde ya están genocidios, desapariciones forzosas, violaciones, asesinatos, es bien amplio. Solo que en el caso de la Corte Penal Internacional no es retroactiva, ¿verdad? Y aquí entiendo que hay elementos de retroactividad. Ahora bien, hay un caso, y se lo voy a leer textual porque efectivamente hay que hacer una reflexión más reposada, pero bueno, me interesa también que usted pues, al menos que escuche esta parte, porque hay un párrafo que dice, viene hablando del caso de la Sala, que también se establece que los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible. Entonces, el siguiente párrafo dice, además, en relación a los delitos de lesa humanidad, la Sala señala que no nos encontramos ante comportamientos individuales y aislados de quienes los consumaron. Por el contrario, son el resultado de lineamientos y órdenes emanados de un aparato organizado de poder y donde es claramente visible la jerarquía, el mando y el funcionamiento automático de dichas estructuras armadas. En tal sentido, agrega, los autores materiales o directos generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las cuales pertenecían, todo lo cual implica una necesaria responsabilidad penal, tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las respectivas órdenes violatorias de derechos fundamentales y de los mandos, que estando en el deber jurídico de impedir abusos contra los derechos humanos cometidos por sus subalternos, no lo hicieron o omitieron cualquier tipo de control. Fíjate que la Comisión de la Verdad dijo que los crímenes cometidos por el gobierno fueron una política de Estado. Entonces ahí sí entra Cristiani, Duarte, todo, no solo los militares, sino los civiles, porque eso planteó y demostró la Comisión de la Verdad. Y en el caso del FMLN señala errores individuales. Entonces yo no sé si la Corte también va a decir que no sirve el informe de la Comisión de la Verdad, por eso lo quiero leer más despacio. Ahora bien, todo lo que se ha estilado alrededor de este tema previo a esta resolución, a esta sentencia, obviamente tenía que ver con el argumento de si esta situación va a degenerar, como decimos en buen salvadoreño, va a agarrar fuego el cañal en este país, se va a generar ingobernabilidad, puede haber un proceso de mucha tensión en la medida en que hay muchos sectores que pueden resultar afectados, diputada. Es que en realidad lo que aquí no hemos tenido es un proceso de verdad, justicia y reconciliación. Y para mí eso no lo resuelve la amnistía ni la derogatoria de la amnistía. Porque no aborda el problema de realmente generar condiciones para conocer la verdad y poder de esa manera reconciliarnos, ¿verdad? Porque pienso de que el tema fundamental es ese, y no sé si en la sentencia toman en serio eso, o más que todo solo le quitan la amnistía y dicen que pueden ser juzgados. Ahora, en declaraciones, debemos entender que ha dado recientemente, hace algunos minutos, el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa, abro comillas, dice es un error político. Obviamente está hablando de derogar la amnistía, es un retroceso al proceso de pacificación. ¿Cómo le asientan a usted estas declaraciones? Es que puede haber algo de eso, porque la Sala últimamente casi todo enreda, ¿verdad? Pero hay que leerlo más despacio, porque últimamente no han habido resoluciones de la Sala que enderecen problemas, sino que los enredan. Pero hay que leer y después podríamos dar una opinión más sopesada. También la señora Calena Velado, estaba leyendo aquí, que había publicado que querían generar odio. Esa fue un poco la idea que ellos daban. Yo pienso de que hay que leerla,
Y lo que sí es innegable es que necesitamos conocer la verdad, conocer por qué hubo guerra, los orígenes del conflicto, ¿ya? Y conocer a fondo el derecho internacional humanitario, que es el que reguló la supervisión de la misión de derechos humanos aquí en El Salvador. Ahora, ¿cree que en algún momento determinado Por ejemplo, puede resultar afectado el FMLN o alguien del FMLN, algún dirigente? Pues yo no me pongo a especular sobre eso porque no creo que los dirigentes actuales del FMLN hayan cometido violaciones al derecho humanitario, que es el que expresamente se le aplica a los movimientos insurgentes en situación de guerra civil y que no somos gobierno. Ahora, ¿qué podría ocurrir? Y esta parte sí es bastante especulativa, y lo anticipo porque... ¿Quiere que especulemos? No, pero es el caso concreto, diputada, que tiene que ver con la detención de los militares, en el caso jesuita. Hay 4 militares detenidos, está todo este proceso de si habrá un proceso de extradición o no. A la luz de lo que podía resolver la sala con esta resolución, uno dice, bueno, como ha resuelto así, podría pensar de que habrá extradición. No, porque la sala a veces por decir digo, dice Diego. No es coherente, que no ve que ahora nos llegaron una sentencia a favor y otra en contra. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿De qué caso está hablando? Hoy este día nos llegó de la misma fecha de recibido que quitaban a un magistrado y ponían de sustituto al magistrado suplente Carlos Avilés. Y a los pocos minutos que ya no era eso, sino que seguía el otro. Con relación, por ejemplo, al tema de los suplentes, le aseguro que pueden declarar inconstitucionales los bonos y constitucional su propia elección. Con lo del Consejo Nacional de la Judicatura... ¿Para usted eso no es congruente o no es...? No, es que son bien incongruentes, lastimosamente. Mire, con el Consejo de la Judicatura, primero dijeron que no era válida la elección de los abogados y que eligiéramos de una lista. Después dijeron que era válida, después dijeron que no había lista, que había que volver a las ternas. Un montón de sentencias son muy confusas, pero yo quiero creer que esta la hicieron en serio y la voy a leer seriamente, cuando nos notifiquen. Jacqueline Rivera... Porque el tema es grave, entonces no podemos como hablar a la ligera de un tema que es grave, porque es el deseo de los familiares de las víctimas de saber qué pasó y ser reparados, aunque sea moralmente, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado está el hecho de que hay miles de personas que participaron en esa guerra, unos defendiendo la dictadura, que eran los del ejército, la dictadura de la oligarquía, y otros luchando contra la dictadura militar de la oligarquía. Entonces es un tema delicado porque abarca a muchísimas personas, a las víctimas y a los participantes de un conflicto generado por las injusticias sociales y por un régimen dictatorial. Ahora, ¿cómo debería asumirse este hecho puntual de la declaratoria? Digo, viniendo sus palabras como presidente de la Asamblea Legislativa, ¿cuál sería para la nación? Que debemos tener calma, leer bien qué es lo que se ha sentenciado y serenamente ver si tenemos que hacer reformas legales o qué es lo que procede. Pero lo primero es que leamos con calma lo que han sentenciado, a sabiendas de que muchas veces declaran cosas incongruentes, pero estamos obligados a leer detenidamente esta sentencia, porque implica miles de personas. Muchos estamos esperando saber dónde están los huesos de nuestros parientes. Yo soy una. ¿Y qué tengo de andar buscando a mi hermana desaparecida? Entonces yo me siento afectada, ¿verdad? Pero por el otro lado fui guerrillera. Fíjate, claro, todas las contradicciones que pueden haber. Yo soy un caso, ¿verdad? Y a mí me interesa más ver si en esa sentencia se toman o se orientan medidas para la verdad, la reparación y la reconciliación. Porque eso es lo que el país necesita.
Ahora, ¿sobre la base de qué se fundamenta una verdadera reconciliación en un país como el nuestro después del conflicto? De la verdad, sobre la base de la verdad. Por ejemplo, ¿cómo puede estar a gusto una persona que no sabe dónde enterraron a su hijo? Vaya. Fíjate que para mí fue una gran felicidad poder ir a poner una flor al muro de los caídos, porque aunque sea ahí está el nombre de mi hermana, pero pasé años que el Día de los Muertos no hallaba qué hacer. Entonces la verdad es importante y es la base de una verdadera reparación moral y de una reconciliación. Ahora, ¿la declaratoria de inconstitucionalidad de ley de amnistía puede abrir las puertas a que haya una verdadera reconciliación? Hay que leerla, hay que leerla, porque si simplemente dice que son perseguibles, para mí no tiene mayor novedad. Ahora, a estas alturas, cuando han pasado muchos años, par de décadas ya, Lorena, ¿es posible encontrar la verdad de muchos de estos casos? Es decir, establecer las responsabilidades, es decir, un país que está tan ensimismado con la situación actual de violencia que tenemos, la escasez de recursos de investigación. En España están averiguando qué pasó con Franco. Vaya, ¿cuántos años después? 40. Es que esas heridas hay que sanarlas. Yo creo que no se trata de despertar más odio. Además, los soldados eran manipulados por esas oligarquías que no dieron la cara y mandaron a los soldados a defender su política expoliadora de los pobres. Cuando ya no les sirvieron, ni los defendieron, ni los mencionaron en los acuerdos de paz. Con eso te digo todo. Ni en el discurso no hay una mención para ellos. Pero yo creo que tenemos que buscar con calma algo que nos ayude a encontrar la verdad, una reparación moral y un proceso de reconciliación. Algo que genere más odio y violencia del que ya hay no nos será muy útil, pero eso hay que analizarlo. ¿Y bien, qué dice Jacqueline? A ver, la tengo proyectada Jacqueline, diputada del FMLN, desde luego, por el planteamiento que ha hecho en torno al papel que ha desempeñado la Sala de lo Constitucional sobre diversos casos, y ha sido una de las más mordaces en el cuestionamiento. Y quería preguntarle un poco cuál es su opinión sobre el papel de la Sala de lo Constitucional. Por eso traía cuenta el caso de Jacqueline. No por Jacqueline, sino por todo lo que ha hecho. Jacqueline es muy ilustrada y además está en la Comisión de Legislación. Es abogada, ¿no? Es abogada. Pero yo lo que veo es que, por ejemplo, la Sala ha asfixiado económicamente al gobierno, negándole la utilización para consolidar deudas e impulsar el plan de seguridad al congelar y prácticamente confiscar los 900 millones de dólares que fueron aprobados en la legislatura pasada. Que se supone que ha habido alguna resolución del caso. Pero parece que es rumor. Sí, porque en la cuenta de Twitter de la Sala de lo Constitucional y la Sala no hay se nada. Atrevió a aceptar esa demanda con el argumento de que ahí habían suplentes. Y parte de los que están ahí fueron electos con suplentes y sin ser parte de ninguna lista. Entonces, por ejemplo, a nivel económico, casi siempre le han dado la razón a los que quieren dejar sin dinero al gobierno, declarando inconstitucionales otros impuestos y así sucesivamente. Eso es respecto al gobierno, ha sido como la otra punta de asfixiamiento económico del gobierno. Respecto a los procesos electorales, casi los ha vuelto inviables. El colmo es que cuando íbamos a tomar posesión, que nos iban a entregar las credenciales, sacó una sentencia donde decía de que la credencial era provisional, pero que ejerciéramos el cargo. A los 15 días se arrepintió la Sala y nos mandó a decir que no tomáramos posesión. Y después dijo que ya podíamos. Y tuvo al órgano legislativo sin la representación del departamento de San Salvador casi un mes. No sé si eso lo hizo más democrático al país, si fue una maravilla aquello, no creo. Bien. Es pura inestabilidad.
Entonces yo no es que la traiga contra ellos, sino que me doy cuenta que tienen en su mayoría un sesgo bien interesante a favor de la derecha. No puedo dejar de opinar eso. Aunque esta resolución daña fundamentalmente al ejército que le sirvió a la oligarquía, ¿verdad? Y al gobierno de Cristiani y sus antecesores para masacrar al pueblo salvadoreño. ¿Y eso no sería suficiente como para que ellos puedan equilibrar la balanza? ¿Usted cree que hay un desbalance todavía? No, es que no se trata de que hagan una de cal y otra de arena, literalmente, ¿verdad? Sino que se trata de que pudieran ser coherentes y pudieran ser responsables, porque ellos son un ente político, no solo es jurídico, son un poder, son un órgano de gobierno, y los tres órganos nos debemos cooperar y ayudar respetando nuestra independencia. Bueno, perfecto. Pero la verdad es que yo, como te digo, les he visto tanta contrasentencia que igual mañana aclaran esta y sacan que era otra cosa. Bueno, nos porque quedamos en ya el han punto. sacado aclaraciones donde se desdicen de lo anterior, entonces bien, hay que leerla despacio. De acuerdo, nos quedamos en el calma. punto. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos habilitamos el 22630023 y también el 22649179 para que nos den su opinión. Queremos escuchar, bueno, la pregunta para la diputada que está con nosotros este día también y sobre los temas que estamos conversando. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, estamos al aire en este momento, estamos transmitiendo en vivo desde San Salvador, tenemos habilitados los números de teléfono, estarán apareciendo en pantalla para que ustedes nos llamen con su consideración, su pregunta para nuestra invitada de esta noche. Lorena, bueno, recién nos estamos enterando también de que efectivamente hay una declaratoria de inconstitucionalidad del decreto que dio vida a los 900 millones de dólares. Tengo un poco proyectado acá... Lo que se ha planteado es, digamos, obviamente estamos corriendo con esto, lo acabo de abrir de la cuenta de Twitter de la sala, pero en esencia voy a buscar un párrafo que nos aclare un poco más sobre esto. Lo que resuelve, pone que ahí se va a saber. Exactamente, creo que en la parte final lo vamos a ver para que podamos conocer un poco cuál es la opinión suya sobre esto, pero bueno, de entrada lo que está claro es que hay una declaratoria de inconstitucionalidad de los 900 millones, Lorena. ¿Cómo le llega entonces a usted? ¿Cómo le cae esto? Pues ya me lo esperaba porque ya hace tiempo que no espero nada bueno de ellos en materia de finanzas públicas, ¿verdad? Ya les perdí la fe de que contribuyan a la sostenibilidad fiscal. ¿La parte jurídica no le preocupa de si algo es legal o es ilegal? Yo estoy por el tema segura del que Estado de actuamos Derecho? legalmente. ¿Sí? Estoy más que segura porque actuamos en base a nuestro reglamento interior, que es la ley orgánica de la Asamblea Legislativa, que es una ley de muy alto rango porque está referida por la Constitución misma, ¿verdad? Y por otra parte se votó con los votos requeridos. Entonces, si fue hecha de acuerdo a nuestro reglamento y se votó con los votos requeridos por la ley, no tengo por qué dudar de que eso es absolutamente legal. Todos los decretos, mientras no concluye la plenaria, son sujetos de reconsideración. Y eso es lo que ocurrió ese día. Bien, hacemos la pausa porque tenemos dos llamadas en las líneas de teléfono que están habilitadas. Los números están ahí, 22630023 y 22649179. Les pedimos, por favor, si le bajan volumen a su televisor y se queda únicamente escuchándonos por el auricular para que le podamos entender de manera más clara. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches, amigo. Adelante, le escuchamos. Quiero decirle pues a Lorena de que gracias a Dios se detuvo ese 13%, que con eso ya sentíamos que nos estábamos ahogando los salvadoreños. Que dijo que son para proyectos sociales, pero directamente iba a ir a hacer ese dinero. El otro caso es, bueno, felicitar a los de la sala porque ¿qué hubiera sucedido si aprueban la extradición de estos señores de la Fuerza Armada? En la otra parte, o sea, usted contraria, está de acuerdo los familiares
¿Está de acuerdo con la declaratoria de inconstitucionalidad del 13%? Bueno, el 13% está suspendido, es una suspensión la que hay en este momento, pero en el caso de ley de amnistía, ¿usted está de acuerdo que sea declarado inconstitucional? Sí, quiero decirle a Lorena de que estoy de acuerdo porque en la Constitución está también escrito. Los acuerdos de paz también, en los acuerdos de paz firmamos, como FMLN se firmó, de que iba a haber una amnistía. No. Ahora, solo por los señores de la UCA y los estos españoles que están presionados por saber quién, lo que yo quiero es que para mi país que haya paz. Porque si se pide la extradición de estos que asesinaron a esos señores, ¿qué va a pasar con las familiares de los que fueron asesinados por los miembros de nuestro partido MLN? Va a haber un caos, va a ser otra guerra, y eso ya no lo queremos los salvadoreños. Ya. Con lo de la luz eléctrica, felicidades, vamos a descansar. ¿Por qué decía Sánchez Serén que era para los ricos, que no era para los pobres? El empresario que hace, Lorena, cuando le aumentan algo a su producto, aumentárselo al que se lo va a consumir, al que se lo va a comer, o a los zapatos que uno se los pone. Siempre el pobre es el que paga el pato. Así es de que, por favor, el pueblo nos ha dado la oportunidad de gobernar, y para seguir gobernando no tenemos que tener ambición terrenal, sino que ambición espiritual y ambición de servicio. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. Vamos a ver si tenemos a alguien más en línea. Todavía no. A ver, su opinión, Lorena, por favor. Bueno, menos mal que era del FMLN, dice el señor que llamó. Pero ¿usted no le cree? No, no le creo. Porque sinceramente da una opinión bastante confusa. En primer lugar, se pronuncia en contra de la ley de amnistía, de la derogatoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y dice que la firmamos en los acuerdos de paz. Eso es falso. Y aquí, por lo menos eso que sale en la sentencia, sí es verdad, que nosotros no incluimos en los acuerdos de paz ninguna ley de amnistía. Entonces ahí da una información falsa. Y por el otro lado, en el caso de la derogatoria del 13%. ¿Qué suspensión en este momento? Suspensión, pero puede durar 10 años, así como la de los bonos, hasta que haya un momento para terminar de rematar. Yo creo de que allí lo que están, digamos, cortando es la posibilidad de nuevas inversiones para modernizar y ampliar nuestra matriz energética, que es necesaria para que haya más inversión, más industrialización, agroindustria, y por lo tanto más empleo. Entonces, esos dos puntos así no los comparto. De acuerdo. Ahora, sí, ya tengo más o menos el punto en el caso concreto de los 900 millones, la parte que creo que es neurálgica. Pero bueno, en el caso del fallo dice, declárase inconstitucional de un modo general y obligatorio, el diario oficial y todo eso, mediante el cual la Asamblea Legislativa autorizó al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para que emitiera títulos valores de crédito hasta por la cantidad de 900 millones de dólares, porque contraviene, dice, los artículos 131 y 148, ahí establecen los ordinales. Sí. Dice, las razones principales son, por un lado, la utilización fraudulenta de la figura del llamamiento de diputados suplentes para lograr el número mínimo de votos para la aprobación del decreto legislativo aludido, y por otro lado, la falta de legitimación democrática directa de los diputados suplentes que votaron para obtener el quórum requerido al no haber sido elegidos por el voto directo de los ciudadanos. Continúa, pero vaya, nos quedamos en ese fíjate, ¿por qué dice que fraudulenta? A ver, que documente dónde está el fraude. Cuando un diputado se retira, los jefes de fracción hacen llamamiento de suplentes para poder mantener su representación. Así los elegimos a ellos, con 13 suplentes. Y nunca han dicho que su elección es fraudulenta. Entonces yo creo de que eso es un calificativo gratuito, y te aseguro que no demuestran el fraude. Es una opinión subjetiva. Y por otra parte, dice que no hay legitimación democrática de los diputados suplentes. ¿Por qué? Si ellos cuando mismo sentenciaron la cara de los diputados solo dijeron propietarios. Ellos nunca han pedido la foto de los diputados suplentes, ¿sabías? Y no han hecho ninguna sentencia previa pidiendo de que se vote por los dos.
Lo que sí está en la ley electoral es que un diputado propietario, para poder inscribirse, debe llevar su suplente a la par. Bien. Entonces, se pronuncian sobre la no legitimación democrática de los suplentes cuando ellos son electos con suplentes. Primera cosa, sería fraudulento. Ellos son fraudulentos. Porque hay demasiados suplentes que votaron por ellos, 13. Es un quórum falso, pero solo vale para los 900 millones. Perfecto, le voy a interrumpir para que continuemos, y luego, porque tengo 2 llamadas. Luego invalida a los diputados suplentes y realmente no sé cómo va a ser Arena porque es el que más inasistencias tiene, ¿verdad? Yo hace poco presenté la estadística de inasistencias de propietarios. Entonces, a saber cómo ir a hacer Arena ahí. Sin embargo, esta yo ya me la esperaba porque la sala ha sido consistente en quitarle recursos al gobierno. Me interesa que más adelante nos diga cuáles pueden ser las alternativas o las opciones ante la imposibilidad de tener los 900 millones, qué es lo que pueden hacer. Pero bueno, vamos al teléfono porque tenemos a 2 televidentes. Buenas noches. Bájele volumen a su televisor y le escuchamos por el auricular perfectamente. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Ciudad Merliot. Adelante, le escuchamos. Domingo Alfaro te saluda. Un gusto, adelante. Le quiero preguntar a la primera, a la presidenta del primer órgano del Estado, que qué opinión tiene ella sobre haber declarado la ley de amnistía inconstitucional, porque a nivel viene a abrir más las heridas que aún no se han cerrado sobre la guerra. Y en segundo lugar, rompe el espíritu con los cuales fueron creados los acuerdos de paz. ¿Qué opinión le merece a eso? Bueno, perfecto. Ya hablamos un poco de eso, pero bueno, ella tendrá su opinión en unos segunditos. Vamos con otro televidente que está con nosotros. Buenas noches, reitero, baje el volumen a su televisor y nos quedamos por el auricular y le escuchamos perfectamente. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. De Santiago María. Adelante. Aló. Sí, díganos, estamos al aire. Solo estoy felicitando el carnate y felicitando a la Lorena que está ahí. Perdón, tenemos un pequeño problema de recepción con la llamada, no la escuchamos muy bien. ¿Está con nosotros? Sí. Sí, díganos. Díganos. Solo estoy felicitando a la Lorena que está ahí en el canal de Ola. La está felicitando la diputada, ¿de acuerdo? Sí, entonces, pero quería hablar unas cuantas palabras ahí. Sí, le pido que sea muy rápido porque el tiempo nos está absorbiendo. Hay que tomarlo con calma, es que lo que están haciendo lo que están haciendo los 4 es haciendo un favor al pueblo, pues ya vienen las votaciones, entonces ellos están colaborando pues para que la gente vaya conociendo quién es la derecha y todo el sistema de ellos, porque los 4 es magnífico, ¿no? Bueno, le agradecemos, pero sí tenemos un pequeño problema de recepción con la llamada, lamentablemente, pero escuchamos la primera parte cuando felicitó a la presidenta de la Asamblea. ¿Alguien más con nosotros en la línea? Buenas noches, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Estamos al aire. ¿De dónde nos llama? Estamos hablando de Santiago de María. Adelante, le escuchamos. De Santiago de María. Primeramente felicitar allí a la señora diputada y decirle de que esto de la anulación del 13% pues ya se esperaba. Este es un plan, el plan D, que te propuso el partido Arena desde junio del 2009, ¿verdad? De ahí para acá, pues ellos han venido trabajando con el plan D. Plan D quiere decir plan desestabilizador, ¿verdad? Y eso pues casi les dio efecto, ¿verdad? En el proceso electoral presidencial. Pero la verdad de las cosas es de que ellos tienen a la orden una sala inconstitucional. Porque si es una sala inconstitucional, yo no sé por qué los diputados del FMLN no han peleado eso. Si hay 2 impostores
que no estaban en la lista de los 30, ¿verdad? Y esos dos personajes directamente no son legales, constitucionalmente no son legales. Así es que eso lo podían haber alegado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Perfecto. Es que eso es lo que yo pues vuelvo a seguir felicitando pues a la señora diputada, y pasen buenas noches. Gracias a ustedes por la participación. Vamos a ver, alguien más con nosotros está en la línea. Les reitero, bájele volumen a su televisor y quédese con nosotros por el teléfono, porque hay un proceso de retroalimentación si nos ve y escucha por el audio de su monitor o su televisor, y eso nos complica la recepción de la llamada. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Bueno, parece que se nos cayó esa llamada. Lorena, un poco la reflexión rápida sobre lo que decían los televidentes. Yo creo que lo que el compañero dice que habló es verdad. Arena tiene un plan desestabilizador. Lamentablemente, algunas decisiones de la sala son coincidentes, ¿verdad? Y eso es una realidad. Ahora bien, nosotros tenemos en debate en la Comisión de Hacienda una ley de cobro de las deudas del Estado para reducir al mínimo la evasión y la elusión fiscal. Justamente el próximo lunes va a llegar la técnica de AID que nos ayudó a formular este proyecto de ley que ya está vigente en varios países de América Latina. Y esperaríamos que los diputados sean conscientes para que podamos aprobar esa ley que haga efectivo el cobro de las deudas. Porque ahora la ley como está le da largas hasta que prescribe la deuda, y entonces así se la van pasando, y hay estimados de hasta de 1.000 millones de evasión al año. Pues estamos hablando de cerrar los portillos en el tema de evasión fiscal y también de ya elusión. Está el proyecto del Ejecutivo en manos de la Comisión de Hacienda. Otra cosa importante es la reforma previsional para que los ahorros de los trabajadores puedan ser utilizados para el pago de sus pensiones y pueda tener una sostenibilidad en el mediano plazo, y que no dependan de los impuestos de los salvadoreños como dependen ahora. Ese es otro tema que está ahí y que puede mejorar las finanzas públicas. Y hemos introducido la solicitud de la aprobación de 1.200 millones de dólares para, por un lado, consolidar la deuda de corto plazo, y por otra parte, poder fortalecer temas de inversión en seguridad, en el Plan Especial de Seguridad, que son urgentes. Perfecto. Arena ha dicho, para completarte un poco por favor, el tema, lo de la ley de responsabilidad fiscal. Nosotros estamos abiertos a discutir este tema, pero sin reducir los programas sociales y sin generar despidos masivos. Bueno, regresemos entonces después de la pausa profundizando sobre ese punto, y también el presidente de la República que reconocía el pasado fin de semana de que la deuda ha llegado al 63% y expresaba expresaba la preocupación sobre todo, y el llamado que hacía a la posibilidad de, no sé si es un pacto, un acuerdo de nación o qué. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Es un gusto que continúe con nosotros. Conversamos esta noche con Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea Legislativa. Lorena, dice Rafael Mengíbar en el Twitter, ante las sentencias de la Sala de lo Constitucional, prudencia, calma, análisis son las palabras claves. Luego Rosa Alonso dice, hay una doble moral de la diputada porque cada discurso que da el presidente siempre va acompañado de odio, así como buscan miles de que desaparecieron, asesinados por la guerrilla. La lucha que tuvo la guerrilla fue para llegar al poder y seguir destruyendo el país. Son opiniones que se recogen en las cuentas de Twitter. Sí, la última tiene odio, pero realmente yo he dicho que leamos con calma la sentencia. Estoy perfectamente de acuerdo en eso, que debemos leerla con calma, analizarla para saber sus implicaciones y buscar el camino que más le convenga a El Salvador, ¿verdad? No a un grupo, a otro. Debemos leerla despacio y buscar el camino que más convenga a nuestro país para tener una sociedad verdaderamente reunificada.
Esa es mi opinión, pero hay que leer más despacio. Bien, ¿está alguien más con nosotros en la línea? Perdone, disculpas por el caso, pero creo que con una llamada o dos más y nos quedamos con eso porque tenemos que avanzar con el tiempo. Muy buenas noches, si nos dice de dónde nos llama y le agradecemos que le baje volumen a su televisor. Le escuchamos. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. De Sensunte, Pepe. De Sensunte. Bájele volumen a su televisor y quédese nada más con el teléfono que le escuchamos perfectamente. Ahora sí, díganos. Sí, Arnulfo Pocasangre. Perfecto, adelante Arnulfo. Bueno, mi opinión es que la Sala de lo Constitucional a lo mejor ha actuado de manera, podríamos decir, mala, pero también el gobierno está actuando de muchas maneras malas en la administración en cuanto a la evasión no están viendo quién está evadiendo impuestos y no están atacando la corrupción. Y quisiera preguntarle ahí a la presidenta Lorena Peña si ellos como funcionarios estarían dispuestos a bajar su sueldo y con la bajada de su sueldo pues contribuir a todas estas cuestiones que ayudarían a la población, todos los diputados de la Asamblea Legislativa. Perfecto, le agradecemos la participación. Ella está tomando nota y obviamente tendrá opinión sobre el tema. A ver, vamos a quedarnos con esta llamada. Buenas noches, baje el volumen a su televisor, en el que le escuchamos perfectamente. ¿De dónde nos llama? Hola, buenas noches. Te saluda Rafael desde Zacatecoruca. Adelante. Tengo una pregunta para la diputada. Yo, pues, honestamente, pues, vivimos el conflicto armado y honestamente en estas fechas históricas para todos, pues, me genera un poco de preocupación y he estado pensando en lo que usted ha dicho de analizar sobre la ley de amnistía. Mi pregunta es, si en dado caso esto se llegase a complicar, ¿podríamos esperar nuevamente una nueva guerra en el país? ¿Qué va a ser de la seguridad de nuestros hijos? Porque honestamente yo no quisiera vivir otra situación igual. Y pues ustedes son los que dirigen la ley en nuestro país y deseamos su apoyo en eso para evitar nuevos problemas. Esa sería mi pregunta. Perfecto. Gracias a ustedes por la participación. Diputada, esa pregunta del último que llamó es muy importante. Miren, cuando yo digo que leamos con calma esta sentencia y decidamos lo mejor para el país, se trata de fortalecer la democracia y la paz en El Salvador. Por ahí dijo una señora que yo fui guerrillera y es cierto. Y con propiedad les digo que una guerra no es broma. Las guerras son dolorosas, aunque a nosotros nos la impuso una dictadura oligárquica. Nosotros por eso trabajamos por consolidar la paz y la democracia. Para consolidar la paz y la democracia necesitamos abrir un espacio de verdad y reconciliación, que creo que no lo tiene esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero confíen en que el FMLN trabaja por consolidar un país productivo, educado, seguro y en paz. Suficiente tenemos con el problema del combate a la delincuencia como para abrir otros focos de conflicto en este momento en el país. Y tengan la certeza de que vamos a actuar con la madurez que el caso requiere, buscando, eso sí, que las víctimas sean reparadas, ¿verdad? Por lo menos moralmente, pero eso no depende de esta ley. Yo que soy afectada, mi mamá que era afectada, yo le explicaba a mi madre cuando ella me decía de esta ley, es que esta ley de todas maneras, aunque la declararan inconstitucional, no establece la verdad de los hechos. Yo creo que debemos buscar establecer la verdad, recuperar la memoria histórica para construir un futuro pacífico, pero no jugar a volver a la guerra. De eso pueden estar seguros que no es la intención ni el deseo para nada del FMLN ni de nuestro presidente. Bien. Luego el otro señor hizo otra pregunta sobre salarios, evasión y todo.
Yo quiero decirle de que en el contexto de que pagaran impuestos los que deben esos 1.000 millones, todos estaríamos felices y hasta nos bajaríamos el salario. Pero bajarnos salarios, sí, es interesante, pero sin tocar a donde debemos tocar. Esas empresas que facturan 700 millones y todavía les devolvemos porque declaran pérdidas. Ahí es donde tenemos el problema principal, ¿verdad? Ahora, si hubiera un decreto general de ponerle tope a los salarios, yo estoy de acuerdo. Mismo que no estoy de acuerdo con escalafones irracionales. Me cuentan que en el Ministerio de Salud ya hay médicos que ganan 9.000, 10.000 dólares porque el escalafón es en automático. Entonces sí es cierto que hay que poner techos salariales. Y si comenzamos por los diputados, de acuerdo. Yo tengo la propuesta de bajar en $1 millón el próximo año, como mínimo, el presupuesto de la Asamblea Legislativa. ¿Dónde va a hacer recortes? Porque un poco lo que hay en este momento es de cuestionamiento sobre el tema de que tanto la austeridad se puede impulsar o se está impulsando. Tú planificas el gasto con lo que tenés de presupuesto y no al revés. Y tus necesidades siempre son mayores a tu presupuesto. Entonces, rebajado el techo, se tendrá que gastar con lo que alcance ese techo presupuestario. Pero hay que tomar una decisión. Decía Roberto Rubio que hay mucha grasa en el Ejecutivo, en el Gobierno. En el Ejecutivo no sé, pero en la Asamblea conozco y a fondo. Por ejemplo, yo creo que hay que estudiar la posibilidad de bajar el techo de remuneraciones que utiliza cada fracción. ¿Cómo te explicas que eso es viable? Sí, el FMLN funciona con la mitad de su presupuesto asignado. Por eso es que somos los que menos asesores tenemos. Nosotros funcionamos con la mitad, ¿por qué los demás no podrían funcionar con la mitad? Entonces, hay varias cosas que podemos hacer para contribuir a bajar el gasto, pero mientras se evadan $1.000 millones, no vamos a salir bien. Miren, son 1.500.000 pares de zapatos que tiene que dar el Estado al año, 3 millones de uniformes, 1.400.000 raciones diarias de alimentos, solo en el paquete escolar, 1.500.000 paquetes de útiles escolares, 400.000 paquetes agrícolas que no se daban antes. Tenemos que reparar los caminos rurales. Estamos haciendo funcionar la ciudad de mujer para mayor derecho a las mujeres usuarias. Ahora, se requieren más fondos sin duda alguna. Se requieren más fondos. Pero ¿qué hay que hacer? El Fondo Monetario Internacional ha recomendado en el pasado, y entiendo que en un el poco presente, ha retomado, aumento del impuesto al valor agregado, al IVA, ¿no? Y al patrimonio, devolver el impuesto al patrimonio. Y en el caso del IVA está hablando de 2 puntos, 3 puntos. Que puntos. derogaron los neoliberales, porque a los ricos no les gusta pagar impuestos, a ti y a mí nos descuentan. A todo el que es empleadito nos descuentan y ahí no tenemos escape. Pero las grandes empresas pagan bufetes para que tergiversen los estados financieros y así tener inflados los gastos para decir que tienen menos utilidades y por lo tanto pagar menos renta. Ese truco se les tiene que acabar. Ahora, ¿cómo le responde usted, diputada? El presidente Funes, te quiero decir, metió un proyecto de decreto que haga efectiva la cárcel para los evasores. Esta es hora que los partidos de derecho no la quieren votar. Esas son cosas urgentes. Ahora, para no seguir en esa crisis fiscal. ¿Cómo responde a quienes dicen de que, bueno, le decía Roberto Rubio, decía que hay demasiada grasa en el gobierno, que hay mucho militante que se ha incorporado, lo ha incorporado el FMLN? ¿Cómo le asientan ese tipo de planteamientos que tienen que ver también y que cuestionan entonces una forma de administrar, si es que la hay de esa forma? Roberto Rubio para mí ha dejado de ser fuente creíble. Él era mi vecino, fíjate, vivíamos en la Centroamérica. Yo ahí vivo. Él ya no está ahí y dice que nosotros nos hemos ido para otro lado. O sea, desde que empezó a mentir sobre mi vida ya no le creo nada, porque éramos vecinos. Y mis vecinitos, si me están viendo, saben que vivo donde vivo desde hace, tengo 60 años, desde hace 55. Entonces
él, yo no sé por qué ha agarrado un estilo que hasta la vida familiar de él utiliza para hacer política. No te comentaría, porque para mí él ha dejado de ser referente. Ahora, ¿qué hay con el llamado que hizo el presidente de la República? ¿Por dónde hay que comenzar? ¿A quiénes incorporar en un acuerdo o un pacto? ¿Cómo debería llamarse? Bueno. Es decir, porque eso siempre se ha estilado en otras oportunidades y no se concreta. Nosotros no hemos propuesto un gran pacto fiscal. Lo que Salvador ha dicho es que vamos a revisar el gasto para que sea más prudente, ¿verdad? Que sea, asegurarnos de que sea pertinente de verdad, eso quiere decir verdaderamente necesario. Y por otro lado, ha hecho un llamado a Arena para que contribuya, como el FMLN contribuyó en su tiempo, para consolidar la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Ya. Yo espero que ese llamado al diálogo del presidente surta efectos y ojalá logremos un entendimiento entre todas las fuerzas políticas, para eso nos pagan, para que logremos un entendimiento y podamos ofrecer una solución que garantice, repito, la continuidad de los programas sociales, que no haya desempleo y que podamos seguir con el plan de medidas extraordinarias de seguridad. Una respuesta muy breve y le voy a leer rápido el párrafo porque el tiempo se nos va. Dice, en el caso concreto de la resolución sobre los 900 millones, hay un párrafo que me llama poderosamente la atención. Dice, tras la notificación de esta sentencia, las personas consideradas como diputados suplentes declarados como tales por el TSE no podrán continuar supliendo a los diputados propietarios por carecer de legitimación democrática popular, es decir, por no haber recibido el voto directo del electorado. En consecuencia, la actual legislatura solo podrá integrarse y funcionar con sus diputados propietarios. Sí, o sea que le pidieron una resolución sobre los 900 millones y se pronunció sobre el proceso electoral. Esa es una clásica de ellos, que les preguntan la hora y hablan del clima. Es decir, que es una sentencia bastante, no voy a decir fraudulenta, pero extraña, porque se pronuncia sobre hechos que no les fueron requeridos. Bueno, le agradecemos, Lorena, que nos haya acompañado, muy gentil, muy amable. Sí. Gracias por su tiempo. Gracias, Will. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones con William Meléndez. Mañana estará con nosotros en nuestros estudios Nelson Guardado de Gana y también Orlando Cabrera Candray del Diputado Arena, conversando sobre todos los temas de coyuntura, incluyendo los de este mismo día y esta noche. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen. Buenas noches.